hay una embestida de parte de Claudio X González. ¿Para qué? Para crear una discordia, para crear una trifulca entre, claro, primero que nada entre Ken Salazar y Joe Biden. Pero sobre todo, recordemos que estamos a un par de días de llevarse a cabo la reunión entre Biden y el presidente López Obrador allá en los Estados Unidos. Hemos visto cómo ha habido palabras pues bastante buenas, incluso ha habido anuncios previos que yo creo que se le adelantó a Dan ahí a Marcelo, donde anuncian el tema de las visas, más de 150,000 visas para los mexicanos y para que vayan a trabajar allá en los Estados Unidos. Todo parecía que iba medianamente bien, que los acuerdos, a pesar de lo que dijo el presidente, de la negativa del presidente López Obrador a acudir a esta cumbre de las Américas, que terminó pues siendo una cumbre de los amigos de América, de Estados Unidos, pues bueno, a pesar de eso, no hubo realmente una sanción, un costo político de parte de la administración federal estadounidense. Se portaron bien, hay que decirlo. Mal que bien, se portaron bien. Se anuncia esta nueva reunión en la que van a ir empresarios de Estados Unidos y también van a ir empresarios mexicanos, los dos en materia de energía, de electricidad. Es decir, pues todo parece que la relación entre México y Estados Unidos iba relativamente bien, tranquila, mesurada. ¿Y qué es lo que intentan? Bueno, Claudio X González intenta envenenar la relación, metiendo a un tercero en discordia, prácticamente acusando a Ken Salazar de ser un traidor a su patria, porque asegura no saben a qué intereses vela Ken Salazar. Si este embajador, que ha sido sin duda muy cercano a la administración de López Obrador, yo ni siquiera diría que para bien. Hemos escuchado muchas veces el reversazo que da Ken Salazar, que un día habla bien y el otro no tan bien, pero bueno, por lo menos se ha mostrado una cercanía, un contacto. Lo hemos visto incluso, hay veces que está 3 o 4 veces por semana dentro de Palacio Nacional hablando con el presidente. Es decir, si es una persona que recibe el presidente, es una persona que escucha al presidente y que se hace escuchar por el presidente. Esto generó molestia. Intentan vender que pues prácticamente Ken Salazar obedece a los intereses de López Obrador. Vamos a ver la nota porque al final está la realidad, el porqué de todo esto. Y es que parece que los que se enojaron fueron mexicanos contra la corrupción, porque Ken Salazar, pues sí, destapó la cloaca y encontró que realmente no son una organización en contra de la corrupción y la fregada, sino que son un grupo de golpe, un grupo de contacto que lo único que hace es recibir dinero de Estados Unidos para atacar, invertirlo para atacar al presidente López Obrador. Vamos a leer un pedazo de la nota. Esta se da, cabe resaltarlo, esto es lo importante, no se da en ningún medio local, se da en The New York Times. Dice: la cercanía del embajador de Estados Unidos con López Obrador preocupa al gobierno de Biden. Altos funcionarios estadounidenses temen que la relación entre Ken Salazar con el presidente de México esté resultando contraproducente y pueda ser un retroceso para los intereses de Washington. Ahí vemos a Ken, el buen Ken. El zar de las elecciones en México tenía un mensaje para el embajador estadounidense. El presidente mexicano estaba tomando un ataque a gran escala contra la autoridad electoral, sembrando dudas sobre uno de los pilares de la democracia en el país, pero en vez de expresar alarma al más alto diplomático de Estados Unidos en México, adoptó una de las líneas de ataque más frecuentes del presidente, al considerar la posibilidad de que al líder mexicano le hayan robado las elecciones en el 2006. El embajador Ken dijo en una entrevista que no estaba convencido de que esas elecciones hayan sido limpias, desafiando la postura de Estados Unidos en un momento en el que la democracia estaba bajo amenaza en este país y en el resto del hemisferio. Salazar, quien invitó al alto funcionario electoral mexicano Lorenzo Córdoba a su residencia, le dijo a The New York Times que quería saber: ¿hubo fraude?
El asunto se había resuelto hace tiempo para el sistema judicial mexicano, la Unión Europea y el gobierno americano hasta ahora. La disposición de este embajador para cuestionar la legitimidad de las elecciones es solo el más reciente ejemplo de un patrón que varios funcionarios estadounidenses califican de preocupante. Un patrón en el que el principal diplomático de Estados Unidos en México a veces parece contradecir las políticas de su gobierno para alinearse a López Obrador. Está López Obrador con una cara de frívolo y malo, ¿no? El dictador. Cuando asumió el cargo en septiembre del 2021, a Salazar se le instruyó que construyera una relación sólida con López. Mira, está mal escrito. Con López, ¿vieron cómo el otro día igual le pusieron Labrador, ¿se acuerdan? López Obrador, con la esperanza de impulsar la agenda de la Casa Blanca al ser el líder del principal territorio. Bueno, bla, 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 bla. Ya esto, pues sí, es más o menos la embestida, el ataque a Ken, pero lo importante está por acá. A ver. Dice, en cuanto a las elecciones... A ver. Por aquí está, ahorita lo leemos. Dice, desde el inicio de su mandato, Biden ha tenido una relación complicada con el presidente mexicano, que inicialmente se rehusó a reconocer su triunfo electoral. Donald Trump, cuando estaba en el poder, forzó a López Obrador a ejecutar una política migratoria. Esto, recordemos, pues bueno, es lo que se decía, o lo que, bueno, por lo menos declaraba, ¿cómo se llama? Donald Trump, que nunca había visto a alguien tan servil, que se doblara ante alguien tan rápido. Dice, el comentario de Salazar, asegura, fue sacado de contexto, fue presentado por López Obrador como señal de apoyo del embajador hacia la legislación que servía para apuntar a la empresa de electricidad. Esto, bueno, recordando que Ken Salazar fue uno de los que estuvo atentando, incluso se le criticó mucho. Miren, aquí está, ya lo encontré. Es que está extenso el documento. Ahí está, dice, al final se logró evitar la posible incomodidad debido a lo que el embajador calificó como un problema de agenda. Ahí está. Al principio, una líder destacada de la sociedad civil le escribió a Salazar en busca de apoyo contra los ataques de López Obrador hacia las organizaciones de la defensa. La líder María Amparo Casar fue citada en la residencia de Ken Salazar. ¿De dónde es esta señora? Pues bueno, es de la organización sin fines de lucro Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quien realiza investigaciones sobre sobornos, cohecho y es blanco regular del desdén de López Obrador. El presidente habría criticado a los Estados Unidos por el financiamiento que fue cofundada por un empresario que abandonó el grupo para formar un movimiento de oposición. Un alto funcionario del gobierno de Biden ya le había dicho a Salazar que Estados Unidos no le retiraría el financiamiento a la organización. Dijeron que 2 funcionarios estadounidenses que están autorizados para dar declaraciones públicas. Pero antes de la reunión le dijo a su personal que tenía dudas sobre el grupo y que quería investigarlo. El embajador le dijo al Times que consideraba que el activismo del fundador del grupo creaba la apariencia de incorrección y dijo que propondría que le corten el financiamiento si hallaban acusaciones. Salazar interrogó a Casar y le preguntó si su grupo participaba en asuntos políticos. Casar, sorprendida, dijo que no y explicó que los auditores del gobierno de Estados Unidos habían determinado en repetidas ocasiones que su organización no se inmiscuía en la política. ¿Por qué tendría que creerte?, preguntó el embajador, según 2 personas con conocimiento de la reunión que pidieron que no se les nombrara. La única prueba que tengo es mi palabra, respondió Casar. El embajador le dijo que esto no huele bien antes de ponerse de pie y abruptamente concluir la reunión. Está impresionante, yo no lo podía creer cuando lo estaba leyendo. Prácticamente, pues sí, le tumba el presupuesto Ken Salazar al darte cuenta, y es que no hay que ser ingenio.
Yo no estoy, dirá, yo no estoy en contra de que haya organizaciones en contra de López Obrador. Adelante, tiene que tenerlas la oposición, pero de eso, a que estas mismas organizaciones estén siendo financiadas por un gobierno, oigan, yo no sé qué prueba más quieren de un injerencismo, y eso es tal cual. Lo vio Ken Salazar y no quiso formar parte de esto. Es lógico, no se iban a ensuciar las manos con una cosa tan perversa como esta, que es el financiamiento prácticamente para golpear, para derrocar un gobierno. Esto, lógicamente, generó la molestia de Claudio X González, quien, bueno, lleva todos estos reclamos al New York Times y buscan crear esa espinita entre Biden y Ken Salazar para, pues, declararse la guerra y también, pues, bueno, pues que termine rompiendo esta relación cordial, pues sí, cordial entre el gobierno de Estados Unidos y el mexicano. Y es por eso que el día de hoy salió el presidente López Obrador, así, hay que decirlo con todas sus letras, y le podrá caer bien a unos y a otros no, pero salió a defender a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Sí, quisieran tener un halcón de embajador. Hay un embajador estadounidense cuyo nombre es preferible olvidar, el peor embajador que ha habido en la historia de México. El embajador, lo voy a decir, Wilson, que fue el que preparó el golpe de Estado contra Francisco I. Madero, nuestro apóstol de la democracia. Pero así como existió ese embajador nefasto, saben que cuando detienen al presidente Madero aquí en Palacio, lo va a ver la esposa, Sara, la esposa del presidente, va a hablar con él y le dice de manera brutal: señora, su marido se lo buscó, no me hizo caso. Entonces, existe en Estados Unidos y en el New York Times, ponlo, todavía esa mentalidad. Ya les voy a mandar a los del New York Times las memorias de Joseph Daniel, el embajador de Estados Unidos en México en la época del presidente Roosevelt, para que vean la diferencia entre Wilson y Daniel. Un embajador, diría, el mejor que hemos tenido de los embajadores de Estados Unidos en México. Y el embajador Ken Salazar, pues es un hombre responsable, que defiende a su país. Estuvo conmigo casi una semana aquí recibiendo a 18 dueños de empresas estadounidenses, tratando caso por caso. Y es una gente de lo mejor. Pero los del New York Times
están con la idea de que Estados Unidos debe someternos, creen que somos colonia. No, México es un país independiente, libre, soberano. No se subordina a ninguna potencia, a ninguna hegemonía, a ningún gobierno del mundo, sean nuestros vecinos de Estados Unidos o sean de China o de Rusia. Nosotros somos respetuosos de todos los países del mundo, por eso nuestra política. Bueno, pues esta parte de lo que dice el presidente López Obrador, esto también recordemos como una respuesta a lo que dijo el día de ayer sobre el tema de la Estatua de la Libertad y el tema de Julian Assange. Entonces, pues bueno, parece que se está tensando esta cuerda entre México y Estados Unidos previo a la reunión de la próxima semana, si no me equivoco, allá en Estados Unidos.